Hermanos, a medida que avanzamos en esta serie, podemos ver que cada uno de estos mandamientos tienen implicaciones y consecuencias más profundas de lo que nosotros podemos imaginar. Hemos visto cómo podemos dejar de tener al Señor como nuestro único Dios. Hemos visto también cómo podemos caer en la idolatría sin tener que adorar imágenes hechas por hombres. Hemos visto cómo podemos tomar el nombre del Señor en vano sin necesidad de mencionarlo. Hemos visto cómo dejamos de confiar en el Señor al no observar el día de reposo. Y también hemos visto cómo honramos a Dios al honrar a nuestros padres. Hoy veremos en el segundo mandamiento que nos enseña a amar a nuestro prójimo, cómo nosotros podemos en realidad amarlo. Éxodo 20:13, si tienen listas sus Biblias, ahí en el pasaje Éxodo 20:13 dice, no matarás, no matarás. Y cuando pensamos en esto, vemos que el homicidio es ampliamente conocido como uno de los pecados más graves que una persona puede cometer. De hecho, algunas personas parecen ver el asesinato como el fundamento de todo pecado. Y a menudo utilizan este mandamiento de no matar o el homicidio para excusarse por otros pecados que han cometido. Cuando se enfrentan a su naturaleza pecaminosa, cuando están confrontados con un pecado que han cometido, la gente a menudo dice, bueno, no es como si hubiera matado a alguien o algo así. No, hombre, ni siquiera como... O dicen, estás hablando como que si yo hubiera matado a alguien. Y si nosotros relacionamos este mandamiento con nuestras vidas, podríamos pensar que no hay mucho que decir, pues decimos, ok, yo no he matado a nadie. Ni siquiera he cometido un intento de asesinato. Pensamos en eso. Sin embargo, es posible que alguno de ustedes, es posible, no lo sé, haya estado envuelto en una muerte accidental o puede ser también intencional. Lo importante, o mejor dicho, el propósito de este mensaje, cualquiera que haya sido la experiencia que usted haya tenido, el mensaje es de que nosotros podamos ser guiados en un entendimiento de la voluntad de Dios. Ese es el propósito, de honrarlo a Él a través de valorar la vida y a través de vivirla en santidad. Y no solamente eso, viviendo a través de compartir con otros esta nueva vida que Cristo Jesús le ofrece a aquel que está muerto espiritualmente. Es por eso que necesitamos ver lo que dice la Biblia con respecto a este sexto mandamiento, para ver, para evaluarnos, a ver si es cierto, si somos culpables de homicidio en todas sus expresiones, no solamente el homicidio físico. Vemos entonces que el homicidio es uno de los pecados más antiguos ejecutado por el ser humano, pues comenzó con Caín y Abel. Y continúa hoy en nuestros días. El sexto mandamiento tiene que ver con este homicidio, aquel que es cometido con alevosía, el que comienza con el odio y el deseo de dañar precisamente lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Sí, estamos hablando de usted y de mí. Si contextualizamos este versículo, entonces, este versículo de Éxodo 20:13, veremos que el mandamiento de no matarás es más profundo de lo que parece. ¿Por qué? Por esta razón, porque la vida de todo ser humano tiene un alto valor ante Dios. Sí, la vida del ser humano tiene un alto valor ante Dios. Ahora, si usted vive en el sur de California, ya ha de haber experimentado la realidad de que vivimos en una fusión de culturas
en donde cada persona está orgullosa de su cultura, de su trasfondo, de sus orígenes. Muchos se sienten orgullosos de su cultura y muchas veces ese orgullo es nuestra identidad. Y esa identidad nos lleva a ver como irrelevante las vidas de las demás personas a nuestro alrededor. Así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos enfocados en nuestro yo, en nuestros intereses, en todo lo que nos interesa. Estamos enfocados en nuestros asuntos. Por lo contrario, la vida de cada persona es importante para Dios. No hay diferencia entre una persona que sea de tez blanca y una persona que sea de tez oscura. O una que haya nacido en Asia o una que haya nacido en Latinoamérica. Escuche bien esto. A Dios no le importa. A Él no le importa si usted tiene títulos universitarios. A Dios no le importa si usted tiene propiedades. A Dios no le importa cuántas habilidades usted tenga. A Dios no le importa eso. A Dios no le importa de dónde usted viene, en qué país nació o cuál es su contextura física. A Dios no le importa si usted es hombre o es mujer. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le importa su vida. Y más que su vida, a Dios le importa su corazón. ¿Y sabe por qué a Dios le importa su corazón? Porque de ese corazón que usted tiene, mana la vida. Eso es lo que vemos en Proverbios 4:23. Toda persona, todo ser humano tiene el mismo valor ante Dios porque Él es el único que da la vida y es el único que la quita. Eso es lo que dice también Job. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por esa razón, y es por esa misma razón que Dios dio este mandamiento. Pero en el Sermón del Monte, si vamos más adelante en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, Jesús deja claro que la intención de este mandamiento va más allá de simplemente abstenerse de quitarle la vida a otra persona. Vaya conmigo a Mateo 5, capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 21 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A través de este pasaje, Jesús quiere que usted entienda algo. Jesús quiere que usted entienda que el acto de homicidio va más allá de un acto físico. En este Sermón del Monte, Jesús le da a los judíos una interpretación correcta, sino la interpretación correcta de la ley que Dios le dio a Moisés, ya que los escribas y fariseos le estaban dando una interpretación que iba muy lejos de lo que era la intención de estos mandamientos. Por esa razón Jesús, cuando está enseñándoles, comienza diciendo, oísteis que fue dicho. Fíjense bien que no dice oísteis que dijo Moisés, sino oísteis que fue dicho, porque la interpretación de los fariseos y de los escribas. Esto lo está haciendo como un llamado de atención al verdadero propósito del consejo de Dios, que va más allá de una simple prohibición de quitar la vida. Por eso continúa él diciendo en el versículo 22, pero yo os digo. Aquí el Señor está haciendo una corrección. Los doctores de la ley les han estado enseñando de esta forma. Esta es la verdadera enseñanza. Mi enseñanza, dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús nos está diciendo que el homicidio no comienza
al quitarle la vida a una persona. No es ahí donde comienza el homicidio. El homicidio comienza con tener sentimientos de ira. Ahí es donde comienza el homicidio. Jesús equipara nuestros sentimientos de ira hacia los demás con las consecuencias del asesinato. Con eso lo compara cuando nosotros comenzamos a tener esos sentimientos de enojo en contra de una persona. Y esto puede parecer duro, pero Jesús conoce nuestro corazón mucho más y mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. El apóstol Santiago nos ayuda a identificar la forma en que se genera este pecado. Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque, hace una aclaración aquí, porque la ira, no de Dios, del hombre. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No se confunda. No puedo decir, bueno, dice el apóstol Pablo, airaos pero no pequéis. El Señor también, Dios se enoja. Dios tiene ira. La palabra de Dios dice que Él tiene ira. El Señor Jesús se llenó de ira y por eso echó a los cambistas, a todos estos negociantes del templo, sí. Pero recuerde, no podemos comparar la ira de Dios, que es santa, como dice aquí el versículo 20, porque la ira del hombre, dice, del ser humano, muy diferente. No obra la justicia de Dios. La ira del hombre, la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Y entonces vemos que la ira del hombre es el punto de partida en la línea del asesinato, pues indica que hemos dado lugar a que el pecado controle nuestros sentimientos. Es el pecado que controla nuestros sentimientos. Y para nuestro Dios, que es santo, el dar lugar a la ira en nuestro corazón es tan malo como cometer un asesinato. Vemos entonces que la ira es peligrosa y debe ser identificada inmediatamente como el producto de nuestro pecado que comienza en nuestros corazones, porque es ahí donde comienza todo. Todo pensamiento que conduce a la ira en usted debe ser un llamado de advertencia a no dejarse dominar por ese pecado. Eso es lo que le dijo Dios a Caín cuando le dijo: hey, el pecado está a la puerta, está al acecho, quiere dominarte, pero vos no te dejes dominar de él, le dice. Es nuestra responsabilidad no dejarnos dominar de este pecado que comienza con la ira. Pero Jesús no solo identifica a la ira como el comienzo de un acto de homicidio. Jesús va más allá, nos hace saber que el acto de homicidio continúa al expresar nuestros sentimientos. El acto de homicidio continúa al expresar nuestros sentimientos. Usted debe tener cuidado cómo dice lo que siente. Es muy importante. Las formas en cómo uno dice o transmite lo que está sintiendo es muy importante. Debemos de cuidar eso. Porque el expresar sus sentimientos como producto de su ira puede llevar a insultar a su hermano, a su prójimo. Jesús continúa señalando que los insultos nos llevan más lejos en el camino hacia el asesinato. Por eso dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. No sé en cuántas culturas se utiliza la palabra necio cuando dicen: este es testarudo. ¿Qué es testarudo? ¿Qué necio sos? Y muchas veces no nos damos cuenta que aún eso es una expresión del asesinato espiritual de que está hablando el Señor. Hacer que alguien se sienta dolido, inútil e insignificante con palabras y acciones es un reflejo de la ira desenfrenada a la cual está dando sus primeros frutos.
Vea, muchos terapistas aconsejan externar nuestros sentimientos diciendo que eso es bueno para nuestra salud interna. Usted no debe quedarse con eso en su corazón porque al final eso le va a crear amargura. Lo dicen así. Pero Jesús nos amonesta a evaluar todo aquello que decimos a todos los hermanos, porque eso no solamente no pensemos de que eso nos hará sentir bien. Que debemos de cuidar eso, dice el Señor Jesús, porque no pensemos que eso es lo justo. Y ahora ha salido un meme por ahí que dice, se tenía que decir y se dijo. No sé cuántos de ustedes están viendo eso. Como que dicen, Green Hills es mi iglesia. Se tenía que decir y se dijo. Es un meme. Y muchas veces pensamos nosotros, no, es que esa es la verdad. Y yo se la tenía que decir porque es la verdad. Y se lo merecía. Debemos de tener cuidado cómo nosotros expresamos. Jesús nos lleva a pensar o a evaluar eso. Entonces, cuando usted es dominado por la ira y expresa sus sentimientos, usted concluye actuando en odio. Eso es lo que sucede ahí. Usted concluye actuando en odio. Por eso dice en la siguiente parte del versículo. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No está diciendo aquí está sujeto a juicio, sino que dice quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra fatuo en nuestro lenguaje práctico? Idiota, estúpido, majadero, imbécil. Por ahí va la cosa. Todos los que odian a su prójimo son asesinos y sabemos que ningún asesino tiene vida eterna en Jesús. Escuche bien, ningún asesino tiene vida eterna en Jesús. Pero cuando nosotros estamos insultando a nuestro hermano, cuando estamos causándole dolor por razón de nuestra ira, por razón de nuestro enojo, por razón de nuestro odio, nosotros entonces estamos viendo que esa persona no tiene vida eterna todavía. Primera Juan 3, 14, 15. Primera Juan, capítulo 3, 14, 15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, esto es importante. Comencemos a evaluar si tenemos odio contra alguien en nuestra vida. Necesitamos comenzar a evaluar esto. El odio es más que expresar ira, es un deseo profundo y permanente en el corazón. No solo es un producto de la ira, sino que es alimentado y ayudado a crecer en su corazón por usted mismo. Por usted mismo. Exactamente. No es por sus sentimientos, por usted mismo, porque soy yo el que puede alimentar ese sentimiento. El apóstol Juan nos dice que el odio hacia otros nos convierte en asesinos y un homicida no heredará el reino de los cielos. Entonces eso me dice que si yo mantengo un odio con mi hermano, si yo no he practicado la misericordia del Señor, yo no he recibido salvación. Por más de que yo me haya hincado, le haya pedido perdón al Señor, por más que yo haya hecho, por más fiel que yo sea en todos los aspectos de mi vida, en lo espiritual, en lo congregacional, en el servicio, en mi iglesia, si yo mantengo un odio con mi hermano, tengo el peligro de no tener salvación todavía. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. El odio es una señal de que no ha habido un arrepentimiento en el corazón de la persona.
lo cual implica que está violando el sexto mandamiento, porque está matando. Y esto es duro. Claro que es duro. Claro que es duro. Pero Jesús no lo expuso para solo hacernos sentir culpables. ¿Sabe para qué lo hizo? Para que usted y yo reflexionemos en qué condición está nuestro corazón. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús nos está dando esta corrección de esta enseñanza. Dios quiere que no solo identifiquemos el origen de nuestro pecado. Él quiere que actuemos de una forma decidida y diligente ante lo que produce el homicidio, no solamente físico, sino que también el espiritual. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos lidiar con este pecado? ¿Y cómo debemos actuar ante aquellos que están enojados contra nosotros? Ahí viene la pregunta. ¿Sabe? Esto es maravilloso, hermanos. ¿Sabe por qué es maravilloso? Porque nuestro Señor, Él no solo se enfoca en revelar nuestro pecado. Él no se detiene ahí. Él también nos da la solución para vencerlo y así honrarlo a Él en obediencia y en amor, en sumisión, en deleitarnos en esa obediencia. No hay cosa más preciosa que estar unido con el Señor, no solamente en sentir de que Él nos ha perdonado, pero también que nosotros hemos perdonado a otros. Saber que nosotros le preservamos la vida espiritual a otros. Jesús pasa de hablar de los pecados que violan el sexto mandamiento. Ahora se va más allá. Se va más allá a hablar sobre cómo actuar si nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Usted podría esperar de que Jesús no, solo le instruya a desechar todo lo malo, los rencores que guardamos contra los demás, pero Él no se detiene ahí. Él no solamente hace eso, sino que nos da el siguiente mandamiento. Mateo 5, de 23 en adelante. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no dice, y si ahí te acordás de que vos tenés algo contra tu hermano, no dice, si te acordás, oh, mi hermano tiene algo en contra mía. Dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí el Señor nos está preguntando, ¿quién tiene la razón? Ese no es el punto. El punto no es quién tiene la razón o incluso quién pecó, sino que la relación debe ser restaurada para que el pecado de la ira y odio no causen el homicidio espiritual o físico. Ese es el punto. Jesús hace una observación más práctica. Si alguien nos culpa de algo, es mejor resolverlo con esa persona que traer un testigo. Porque ahí, una vez que hay un testigo, hermanos, no se sabe cómo va a salir la cosa. Y es mejor, dice, es mejor que vayamos con la persona en privado y ahí reconciliarnos, al margen de quien tenga la culpa. Ese es el primer paso. Él quiere que hagamos eso. Si alguien nos culpa de algo, es mejor resolverlo entre nosotros dos. Si usted cree que alguien está enojado con usted o siente que esa persona ha pecado en contra suya, es su responsabilidad ir y resolver el problema. ¿Por qué? Para que la ira, para que el odio y el rencor no lleven a pecar a esa persona con un homicidio espiritual. Recuerde esto, si usted ha sido perdonado por Cristo Jesús de su pecado, usted necesita también seguir ese ejemplo. Eso es lo que lo hace a usted un discípulo, el que practica la enseñanza de su maestro. Porque si usted no perdona a los demás, Cristo tampoco lo va a perdonar a usted. Eso lo dice Mateo 6, 14 al 15. Anótelo, apúntelo en sus notas. Mateo 6, 14 al 15.
Jesús espera que nosotros perdonemos de la misma forma que Él nos perdonó a través de su sacrificio en la cruz. Hasta ese extremo quiere Jesús que lleguemos nosotros. Jesús nos ha reconciliado con Dios. Eso es lo que hizo Él en la cruz. Cuando Él dio su vida por usted y por mí, Él nos estaba reconciliando con el Padre, dándonos su justicia y dándonos el perdón de nuestros pecados. Así que no hay excusa para no perdonar los pecados de los demás. No tenemos excusa. De hecho, la continua negativa de perdonar muestra la ausencia del Espíritu Santo en la persona. Pastor, ¿no se está yendo usted a los extremos? ¿Podrá estar pensando? No, eso es lo que la palabra del Señor dice. Y aquí no podemos decir, oh, no, es que la interpretación que se le da es diferente. No, es palabra más clara que esto. No puede haber. No hay perdón de pecados, no hay salvación. Y si el Señor nos perdona a nosotros nuestros pecados para darnos vida eterna, Él nos manda que nosotros también perdonemos para no cometer homicidio. El primer paso para perdonar es motivar el arrepentimiento en la persona. Jesús también nos da instrucciones sobre esto. Mateo 18, del 15 al 17. Vean lo que dice Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Cuando dices aquí reprenderle es no decirle, hey, pecaste contra mí vos tal por cual y esto y el otro. No, en amor, en respeto. Repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Escuche bien. Si oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ganado para qué? Para salvación. Porque recuerde, el odio es pecado mortal. Es pecado de homicidio. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya cuando dice por gentil y publicano, uno lo tiene a esa persona como alguien que no tiene salvación. Así, una persona que no se arrepiente, que no perdona, no tiene salvación. Tercera vez que lo estoy repitiendo para que no quede duda, hermanos. El primer paso para perdonar es motivar el arrepentimiento. Si estamos sosteniendo algo en contra de otros, hermanos, debemos ir a ellos y hacerles saber de una manera amorosa y respetuosa que motive el arrepentimiento en esta persona. Y así nos permita a nosotros perdonarlos plenamente, mantener y restaurar la relación. El asesinato físico, hermanos, y espiritual rompe nuestras relaciones con Dios y con nuestro prójimo. Por lo tanto, el sexto mandamiento consiste en mantener la paz en una relación. Dios puso este mandamiento en palabras fuertes y claras. No matarás. No matarás. ¿Para qué? Para mostrarnos la gravedad de la ira y el odio entre nosotros. Es nuestra responsabilidad restaurar la paz en nuestras relaciones, cualquiera que sea el lado del problema en que nos encontramos. No importa si usted es el culpable o usted es la víctima, es nuestra responsabilidad, porque esa es la única forma que nosotros podemos abstenernos de cometer asesinato espiritual. Cualquiera que sea el lado del problema, usted necesita hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si se ha acercado usted a la persona que está enojada con usted y se niega a esta persona a perdonarlo? Si esta persona se niega a restaurar la relación. ¿O qué pasa si se ha acercado a una persona que ha pecado contra usted y esta persona se niega a arrepentirse? O es más, ¿qué pasa si esa persona no es un hermano o hermana en Cristo? ¿Qué pasa con esto? Y si esa persona es de hecho su enemigo.
¿Queda la Biblia en silencio con respecto a esto? No. Mateo 5, 38 al 39 dice, oíste que fue dicho, Mateo 5, 38 al 39, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No dice, manténgalo al enemigo, mantén eso en tu corazón contra él, no. En los versículos 44 y 45 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que enseñaban los fariseos y escribas. Ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Pero, dice el Señor Jesús, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Con qué propósito? El 45 lo dice. Para que seáis hijos, wow, para que seáis hijos. De lo contrario, somos hijos de nuestro Padre Celestial. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo sobre esto? Ve lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 18 al 21. Hay mucha Biblia esta mañana, hermanos. Y esta es una práctica. Espero que ustedes también lo hagan durante la semana. Romanos 12, 18 al 21 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque esa ira es santa. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, dice, sino vence con el bien el mal. Esto me hace respirar profundamente, hermanos, porque nos pone en una situación vulnerable. Pero eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él dejó su santidad, su trono, y se hizo vulnerable. Se hizo humano. Se expuso a todo el pecado de toda la humanidad. Y no solamente eso, sino que cargó con el pecado de toda la humanidad. Y entonces, si Él lo hizo, ¿cómo podemos entonces nosotros hacer para guardar plenamente este mandamiento? Debemos nosotros entonces de renunciar a nuestros deseos y privilegios para considerar a los demás mejor que nosotros mismos. Así. Debemos salir de nuestra comodidad para amar a los demás y reconciliar todas y cada una de nuestras relaciones. Como dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de nosotros. Esto no está diciendo también que usted va a ir atrás de aquella persona que lo odia y estarle rogando repetidamente que lo perdone. O tratar de restaurar aquella relación que la otra parte simplemente no quiere hacerlo. En cuanto dependa de vosotros mismos. Debemos salir a amar a esa persona aun cuando no podamos reconciliarnos plenamente con ella. Eso es lo que debemos de hacer, amarlos. Y amarlos, una forma de amarlos es orar por ellos. Porque el Señor tenga misericordia de esta persona, que pueda abrirle el entendimiento o que desee abrirle el entendimiento, perdón. Y necesitamos orar, trabajar y confiar en que Dios dará el resultado que honre a su nombre. Todo depende de usted, cómo usted lo hace y por qué lo hace. Y esto es lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo mismito que hizo Él, renunció a sus derechos y privilegios incuestionables para así morir. ¿Por quién? Por usted. Por usted. Claro que también por mí. Pero Él lo hizo por usted y por mí, por amor.
Él derrotó el pecado, conquistó la muerte y ahora nos da esa vida, nos da paz, nos da amor. Eso es lo que Jesús le ofrece también a usted. Ahora, tal vez usted no ha experimentado nada de esto. Tal vez su vida depende, o su paz, su seguridad depende, entre comillas, de lo que usted haga, de lo que usted piensa, de lo que usted siente, de lo que usted desea. Pero no es así. Depende de nuestro arrepentimiento, del reconocimiento que nosotros somos pecadores. Recuerde que por razón del pecado somos enemigos de Dios. Eso es lo que sucede. El pecado nos separa de Dios. Y el pecado viene en nosotros, está en nuestro ADN. Pero Él quiere que usted experimente ese perdón que Él tiene reservado para todo aquel que reconoce que es pecador, que reconoce que es enemigo de Dios, que reconoce que está separado de esa gloria. Solamente las personas que reconocen, que se arrepienten y piden perdón por sus pecados al Señor y que lo reconocen como su Señor y Salvador, son los únicos que pueden experimentar ese perdón y experimentar esa paz y tener la seguridad de que un día vamos a estar reconciliados con Dios plenamente, en unidad, en su presencia. El guardar el sexto mandamiento significa que por amor a Jesús debemos esforzarnos por hacer lo mismo que Él hizo con todas las personas, sin importar su ideología, la de la persona, sin importar la cultura, sin importar la etnia de la persona y sin importar la fe de esa persona. Porque el Señor nos manda a que amemos a nuestros enemigos. ¿Y sabe cuáles son? Lo he dicho repetidas veces. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Aquel que no tiene salvación. Porque él es enemigo de Dios. Está enemistado con Dios a razón del pecado. Y como nosotros somos una unidad en Cristo Jesús, el que es enemigo de Dios es enemigo de nosotros. Pero dice que nosotros debemos amarlos. Debemos amarlos. Sí, hermanos. Tenemos que hacer esto. Debemos primeramente compartir con ellos el mensaje de salvación, porque esa es la forma. Esa es la forma en que podemos demostrarles que los amamos realmente y, si hay oportunidad, hacer obras que glorifiquen al Señor. La pregunta es, ¿ha cometido este tipo de homicidio usted? ¿Está cometiendo este homicidio? Hoy puede decirle al Señor, perdóname, Padre. No quiero estar enemistado con nadie y quiero glorificar tu nombre. Oremos.